la impresión que en cada uno de los puertos que tuve la ocasión de recorrer en Asturias, Luarca, Cudillero, Candás, Luanco, Ribadesella y aquí en Tazones, la verdad es que la misma galerna, que ahora le llaman ciclogénesis explosiva, pero que para otros fueron siempre galernas, pues ha provocado daños y efectos muy distintos en cada sitio. Y aquí en Tazones, pues los daños se concentran en la cofradía de pescadores, que para un pueblo como este, pues yo creo que es una institución esencial a la que hay que apoyar para que por las distintas vías que las administraciones tienen para ayudar a recuperar los daños provocados por esta galerna, pues lleguen lo antes posible. Y yo espero que la sensibilidad de todos y el viejo refrán de ojos que no ven, corazón que no siente, lo tenemos que aplicar. Yo me alegro mucho de que hayan estado aquí todas las instituciones y que en un plazo muy breve de tiempo, pues después de que los daños, como se están haciendo ahora, se cuantifiquen y se determinen, pues se pueda distribuir las ayudas que permitan paliarlo y que los proyectos que tiene la cofradía de pescadores aquí en Tazones pues se puedan poner en marcha con un retraso mínimo sobre las previsiones anteriores. Creo que en esto habrá unanimidad generalizada, esperemos que la haya también en la diligencia para aplicarlas y esperemos que dentro de unos meses pues esto sea el recuerdo de un acontecimiento dramático para aquí, para Tazones, que como dicen todos aquellos a los que he preguntado a lo largo y ancho de Asturias, no lo recuerdan los viejos del lugar un golpe de mar como este. Pues muchas gracias.